Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Hans Vázquez Ortiz. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Am, Hola, bueno, yo me encuentro muy bien. eh, no sé. Bien, está bien. No te preocupes. Habíamos tenido una pre-llamada el día hace un par de días, donde justamente me habías pedido la cita para el día de hoy. Me gustaría recordar algunos datos que ya tengo de ti, ¿no? Como por ejemplo tu nombre, que es Maricielo. Tienes 22 años y vives con tus padres y estudias y trabajas, ¿cierto? Claro, sí, exacto. Bien, Maricielo. Sin embargo, me habías comentado también en la llamada que no querías justamente tocar todo el tema en sí, porque lo querías ver en sesión. Me gustaría que me comentes un poco más acerca de qué es lo que te está llevando o trayendo a sesión el día de hoy. Bueno, actualmente, como te había comentado en la llamada, estoy teniendo actualmente algunos problemas y percances en mi trabajo y también en mi desempeño laboral. Pues ya he recibido también llamadas de atención, pues, ¿no? Pero todo esto gira en torno a un problema que tengo en mi familia, pues. Ah, Eh, ok, entiendo. Es decir, que tu problema familiar te está afectando ya el área laboral. claro, sí. Ah, de acuerdo. Bien, te comento un poco acerca más o menos de lo que trata la terapia. No sé si has escuchado sobre la terapia breve centrada en soluciones. La verdad, no. Bien. La terapia breve centrada en soluciones es donde el psicólogo, es decir, yo, soy como un guía, ¿no? Que es en donde voy a proceder a guiarte, ¿no? Justamente a encontrar o a reforzar ciertas habilidades, herramientas que tengas que te van a poder ayudar justamente a resolver por ti misma la situación que estés atravesando. Me gustaría saber además, justamente desde la llamada que tuvimos hace un par de días, si has visto o ha ido algo mejor, has tenido algún cambio o ha sucedido algo que me quieras contar desde la llamada hasta el día de hoy. Bueno, bueno, yo he comentado mi problema a algunos compañeros de trabajo, especialmente yo me llevo muy bien con uno, con el cual yo le estoy comentando toda mi situación. Y bueno, como ya es una persona un poco más mayor que yo y ya tiene más experiencia, me da uno que otro consejo para poder sobrellevarlo. Pues, por ejemplo, el poder hablarlo con él ya también en sí me ayuda mucho, la verdad. Ah, mira, es como un desahogo, me dices. Bueno, es agradable escuchar eso porque justamente de repente tener este tipo de conversaciones en donde te puedas sentir un poco liberada, de repente puede hacer que liberemos un poco de tensión. Eh, y ahora, ¿anteriormente has llevado terapia o es la primera vez? La única terapia, no he recibido terapia, la verdad, pero yo ya había ido a una sesión psicológica cuando era pequeña, pero creo que no tiene relevancia actual, creo. Ah, claro, no, no te preocupes. Justamente quería preguntarte esto por si habías llevado justamente terapia por la misma situación. Si no es así o sí, no te preocupes. No, tienes razón, no tiene relevancia justamente con este caso. Eh, ahora, justamente el problema, el inconveniente que estás teniendo, me gustaría que me comentes un poco más. Justamente el cómo te está afectando laboralmente, pero más en sí, ¿qué es lo que está sucediendo? Mm, a ver, en mi familia Ujú, estamos regidas a un entorno así de padre, madre, donde la madre cocina, nos apoya, nos guía, pues, ¿no? Y que el hombre en la casa, pues en este caso mi padre, se encarga de trabajar y traer la manutención para la casa y todo eso, pues, ¿no? Solo que últimamente ha ocurrido de que mi padre ya no está frecuentando mucho la casa, de que constantemente sale a la calle, ya bien perfumado, bien vestido, pues, ¿no? ujú. Y yo la verdad, como una chica ya mayor, ya percato una que otra cosa diciendo, no, que eso está mal, que, o sea, es raro, pues, ¿no? De que esté bien arreglado. Ya uno mismo intuye qué es lo que está pasando, pues, ¿no?
Hasta ya luego, yo revisar su celular y yo poder ver su información, más o menos, lo que está pasando actualmente. Y digamos que pues estoy viendo que hay una que otra salida de parte de mi padre, ya con una mujer, pues, ¿no? Ya anteriormente lo he hablado con él, solo que ahí me cuesta un poco poder sobrellevarlo por el tema de que yo ya intenté conversarlo o llamarle la atención o comportarme un poco mal como hija, pues, ¿no? Denegándole, por ejemplo, como hija tengo que respetarlo y hacerle caso, pues, ¿no? Y como una acción mía es hacer lo contrario, pues no, a la única persona que le informo y le cuento todo, porque obviamente quiero contarle todo lo que yo hago, es a mi madre, pues no, pero a mi padre ya no mucho, pues. Y más o menos por ahí gira en torno, pues la situación, pues no, de mi problema. Claro, y Ah, eso justamente ajá. de repente, ¿cómo afecta o qué estás presentando en tu trabajo, en tu centro de labores? Bueno, debido a este problema, ya anteriormente he podido sobrellevarlo, pues no, porque ya lo había hablado con él, pensando de que había recapacitado, pues, ¿no? Pero veo que siguen lo mismo, pues, no, mi padre. Ahora, en mi área laboral, lo que pasa es que yo como trabajo en un casino, en ese centro, en ese lugar, en ese entorno, siempre hay música y las canciones varían de todo tipo. Pero como la mayoría de las canciones son así como Grupo 5 Corazón Serrano, así pues, ¿no? Mayormente gira en torno del amor y todo. Como que hay varias veces donde yo me pongo a pensar y yo digo, pero ¿qué pasó con el amor que había en mis padres? O todo eso, pues, ¿no? Por ejemplo, ya, como yo tengo un poco de confianza con el administrador que hay, a veces yo le comento una que otra canción para que coloque, ya para irme a otro ambiente, pues, ¿no? Pero más mayormente, cuando escucho canciones, eh, hay veces donde yo misma, cuando no hago mucho en el trabajo, porque hay veces que no hago nada, este, comienzo a sobrepensar. Es Ok. por eso. Sí, bueno, eso. ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza cuando escuchas esas canciones? ¿Qué es lo que primero piensas? A ver, como mayormente las canciones son de amor, de un tipo de relación de escuchar, entender, de salida, que fue con el amor que nos tuvimos, algo así hay canciones, Ujú. pues, ¿no? Claro, Eh, Como que yo sin querer eh, ¿cómo sería? Lo llevo a la relación que hay en mi familia, pues, ¿no? Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Y hay veces donde yo misma me pongo a pensar y tengo miedo, pues, ¿no? De que me pase lo mismo, pues, ¿no? De lo que pasó con mis padres. Ahorita están, bueno, más o menos bien, porque lo han conversado, pero aún así a mí me irrita la situación, pues, ¿no? Y el tema de que también influye en mí, pues, ya. claro, entiendo. Ahora, Ajá. que de repente tengan problemas tus padres, ¿qué sentimiento o qué emoción crees que te genera a ti? Es decir, eh, la separación, la posible de repente separación o el posible de repente, lo que estás pensando tú que justamente se tratase de repente de un engaño, ¿no? Ujú. Por parte de tu padre, ¿qué es lo que te genera a ti? ¿Qué emoción te genera a ti? Eh, ¿Cómo sería? Desconforme con el resultado de lo que creía que era una familia. Triste por la situación, pues, ¿no? Ujú. Y, ¿cómo sería? Mm, Hay un nombre, pero no sé cómo se le llama eso de, o sea, recordar el pasado, pero como que ya no es lo mismo. Bueno, algo así. Ya, sí, sí te estoy entendiendo, no te preocupes, un poco de entre tristeza y alegría, ¿no? Como que añoras lo que hay, pero ahora miras al presente y que ya no está. Ajá, muy bien, Claro, claro. sí entiendo. De repente es por el mismo hecho de que nosotros pensamos que, o de repente estás pensando justamente en el hecho de que como creciste en una familia, papá, mamá, y de repente te está costando justamente verlos separados, o es algo que de repente no quisieras.
Sin embargo, sí quisiera justamente comentar un poco acerca de lo que te está ocurriendo y de repente darle un pequeño giro porque entendamos que justamente hay cosas que escapan de nuestras manos, ¿no? Por ejemplo, las decisiones de los adultos, perdón, de las terceras personas, en este caso tus padres, por ejemplo, tu papá o la decisión que haya tomado tu mamá, escapan de nuestras manos, tanto de las tuyas como de las mías. Son decisiones que no tenemos cómo controlarlas. Por ende, como no tenemos cómo controlarlas, no podemos modificarlas, ¿no? No podemos predecirlas porque no sabemos, justamente, ¿no? Sin embargo, justamente como eh, te estaba comentando desde un principio, este modelo de terapia normalmente se basa en justamente en la persona, ¿no? Y que justamente la situación que estás pasando de repente, justamente tu trabajo, como te está de repente perjudicando, y lo que justamente se va a basar en esa terapia es que vamos a ayudarte, no vamos a poder trabajar juntos para poder desarrollar cualquier tipo de herramienta o estrategia para que esta situación mejore. Y frente a ello me gustaría saber por eso, ¿no? Un poco, me gustaría saber qué esperanzas o qué expectativas, ¿no? O qué objetivo te planteas tú para lograr, ¿no? Mediante la conversación que estamos teniendo el día de hoy. Lo que busco, bueno, es digo, poder reducir los pensamientos negativos que tengo en relación a mi familia, pero en el entorno laboral. Y poder conocer, por ejemplo, herramientas, así como me habías explicado en la llamada, donde yo podría utilizar herramientas o eh, medios para poder sobrellevarlo en mi entorno laboral, la verdad. Claro, no te preocupes. Estoy muy seguro que si tenemos y si tienes esas herramientas, porque justamente todos tenemos herramientas para poder eh, justamente sobrellevar situaciones que de repente en un momento se nos hacen complicados de por sí, ¿no? De manera automática siempre presentamos herramientas que nos hacen justamente afrontar ese tipo de situaciones. Entonces, ¿tú crees que si nosotros, ¿no? En conjunto desarrollamos y te ayudo a desarrollar y a buscar de repente o a intensificar, ¿no? O de repente justamente a encontrar estas herramientas que de repente no las encuentras o de repente no las tienes presentes ahora, para poder justamente no dejar de pensar, porque siempre vamos a estar pensando porque son nuestros padres, pero sí de repente para poder justamente pensarlo de una mejor manera, ¿no? Para que no te afecte en tu lugar de trabajo. ¿Tú crees que si logramos esto, esa sesión y esa conversación te hubiera sido de utilidad? Yo creo que sí, porque supuestamente, bueno, como estamos ahorita conversando y te estoy contando toda mi situación, yo sí creo que me puedas ayudar, la verdad. Sí, bueno, si te comento todo lo que estoy pasando y las herramientas que supuestamente estoy utilizando, no sé si me están ayudando, pero si se logra intensificar, bueno, los medios que ya tengo, pues sí. Claro. No te preocupes, que mira, de repente no los tengamos presentes o de repente no sepamos muy bien cuáles son las herramientas que estamos utilizando, pero justamente con mi ayuda vamos a poder encontrarlas y intensificarlas de repente para que puedas usarlas de una mejor manera. Y no solamente en esa situación, de repente en otras situaciones que de repente te puedan también eh, sonar o parecer difíciles y que te puedan ayudar también. Ahora, me mencionabas que justamente tenías cualidades o que has estado haciendo cosas para de repente disipar, ¿no? Y me gustaría saber justamente, normalmente en una situación en donde estás recordando de tu trabajo y en donde de repente te empiezas a justamente a pensar en todo esto, ¿qué es lo que normalmente sueles hacer, ¿no? Para contrarrestar esa situación, ¿no? De repente que es complicado un poco. ¿Qué pasó? Am, am, lo podría repetir, me distraje. Sí, no te Perdón. preocupes. Justamente en esas situaciones en donde lo hago de nuevo y voy a cortar esta parte ya.
que mi gato está comiendo y me está estresando. Ya, voy a cortar esta parte y vamos a Qué retomar. bonito. Bueno, Ya. yo estaba Una- como que, ¿qué? ¿Me dice una pregunta o no? ya. Espérate, ¿qué estaba? Ya, a ver, Ya, ya, ya. estamos. Ya, sí, 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 me acuerdo, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Ya. Eh, ya, una, dos y tres. Entonces, como me habías comentado, justamente que has logrado tener o has logrado hacer cosas para que justamente disipar estas situaciones complejas, ¿no? En tu trabajo. Me gustaría saber un poco más cómo es que logras, ¿no? Disipar esta situación complicada de repente. Ah, ya, ya, bueno. Por ejemplo, yo usualmente, como le había comentado, ya tenía un poco de confianza con el administrador, pero como también hay un asistente por ahí que me ayuda, le pido apoyo para que cambie de música o por si puedo yo cambiar de canción y todo eso. Y usualmente cuando colocan las canciones, porque no siempre yo puedo pedirles cambiar la canción, yo lo giro en torno, por ejemplo, pensamientos de positivos, pues no, comienzo a tener pensamientos de no, pero puede que algo no haya pasado así, o sea, no, no en todas las relaciones son así, sino que Ujú. puede que algo no haya funcionado en mis padres, pero en otras parejas sí funciona, pues no. Claro. Trato de tener pensamientos positivos, se podría decir, para poder como que mejorar mi estado de ánimo y continuar trabajando. Ahora, también lo que yo usualmente hago era eh, buscar trabajo, o sea, buscar qué hacer en mis funciones, porque como yo soy operadora, me encargo de las máquinas, no siempre hay trabajo que se pueda hacer. Usualmente limpio máquinas o trato de buscar una que otra actividad dentro de mi área para poder concentrarme ahí y ya no tener pensamientos inmediatos de mi familia, pues, ¿no? O giro en torno, por ejemplo, a conversar con mis compañeros o ¿qué más? Bueno, creo que nada más. Entonces lo que te ayuda es más o menos como que mantenerte ocupada, mantenerte haciendo cosas para que puedas de repente dejar de pensar o dejar de justamente pensar de una manera negativa frente a la situación que estás Ajá. pasando, ¿no? Porque no siempre de repente, como me comentas, puedes de repente hacer que cambien la canción, como me estás comentando, ¿no? Como también pensamientos positivos, la verdad. Yo trato como que darle un lado positivo a las cosas, pero también depende de mi estado de ánimo, porque a veces yo entro con mala gana al trabajo. No, Pero, claro. Y es entendible, porque de hecho no siempre vamos a estar en un pico, ¿no? Hacia arriba. ajá, Sino también solemos tener picos altos, picos bajos, muchas veces porque de repente dormimos menos o comimos demasiado en la noche, nos levantamos de repente con mal ánimo, con mal humor, ¿no? ajá, Y de repente lo que va sucediendo también durante el día y que de repente nos, no nos pone de buen humor. Sin ajá. embargo, es normal, es lo más Por ejemplo, natural del ser humano. por ejemplo, como tengo un buen ambiente con mis compañeros, Ujú, a veces como que me hacen molestia, o sea, me molestan una que otra molestia así de broma, pues, ¿no? Y con sus bromas, a veces como que me ayudan mucho porque lo hacen para molestar. Porque la mayoría de las casos, como son de amor, me giran en torno a parejas que he tenido. ujú. Así que más que nada lo tomo así como a broma, bueno, porque me alegra tener el apoyo de uno que otro compañero. Tal vez no sepan de mi situación, pero como me hacen molestia y broma, ya pues me suben bastante el ánimo, la verdad. Claro. Entonces podría ser que tu trabajo es un lugar en donde de repente, así mismo, como también es un lugar en donde también existen situaciones dentro del trabajo que te ponen a pensar, ¿no? También es un lugar en donde de repente te escapas un poco de lo que es, de la situación en que estás pasando. Bueno, muy interesante porque justamente nos habla de que de repente tienes un poco de apoyo en tu círculo de repente laboral, que es muy importante también porque de hecho la gran parte donde normalmente pasamos es justamente trabajando o estudiando y mucho menos en casa, ¿no? De repente es donde menos paramos
cuando estamos estudiando de repente. Entonces es muy importante que de repente este trabajo que tienes, ¿no? También sea un lugar en donde de repente sí te sientes un poco aliviada de todo lo que está sucediendo. Eh, Me gustaría un poco más entender lo que está sucediendo y para ello me gustaría que te puedas puntuar, ¿no? En una escala de 1 al 10, en donde 10, ¿no? Es justamente donde te sientes bien, tranquila, sin estos pensamientos intrusivos, sin estos pensamientos negativos, y 1 sería justamente lo más alejado de esa realidad. Actualmente, ¿en dónde te podrías puntuar? 10 era qué? 10 es justamente una Mm. situación completamente tranquila, donde ya no tienes estos pensamientos negativos sobre tu familia. Ay, actualmente, ¿no? Actualmente, y 1 es lo más alejado de esa realidad, Ay, ay, ¿no? ya, ya. Actualmente, ¿dónde te puntuarías? Am, del 1 al 10. Un 7. En un 7. 7. Eh, Mira qué bueno, porque es un paso. Bueno, de hecho, los números no tienen una relación entre el bien o que esté bien o que esté mal. Sin embargo, nos habla de que si estamos en un 7, nos habla de que nos faltan solamente 3 pasos para llegar al 10, que sería la meta a lograr, ¿no? Que justamente la meta y el objetivo que habíamos logrado o planteado justamente al inicio de la sesión. Ahora, entiendo de que si estás en un 7 hay cosas que estás haciendo que te hacen estar en un 7 y hay cosas que te faltan por hacer para subir a un 8. Me gustaría saber, ¿tú qué crees que te faltaría hacer para estar en un 8? Siento que podría mejorar si hubiera más comunicación con mi familia. O sea, por ejemplo, llegar a un punto con ellos y al mismo tiempo tener un poco más del apoyo en mi trabajo, pues, ¿no? Por el tema de la comprensión de que hay veces de que hago mal el trabajo, pero no porque yo quiera, sino porque tengo esos pensamientos de mi familia y me distraigo. Eh, ya, pues. Entonces, mejorar la comunicación de tu familia, ¿no? Y justamente de repente la comprensión en parte en tu área laboral. Pero ahora me habías comentado de que no le has comentado de justamente este caso, de tu situación justamente a todos, sino simplemente a un compañero, por lo que tengo entendido, con quien tienes más confianza. Entendamos que de repente para que tus superiores de repente entiendan el caso tendrías que comentarlo. Sin embargo, podrías de repente hablarlo justamente con el administrador, ¿no? Para de repente que entienda un poco la situación y justamente no entre más de repente, más disputa contigo, ¿no? Y entienda un poco más acerca de esta situación. Eh, ¿Y por qué tú crees, ¿no? ¿O qué estás haciendo actualmente para seguir en un 7 y no reducir ese número? Yo siento que es porque no estoy avanzando. Por ejemplo, en mi familia yo ya me rendí, se podría decir, lo estoy sobrellevando nada más, como siempre. Como paro en el trabajo casi todo el día y luego vengo, como y luego me voy a mis estudios, tengo clases en las noches y de que en mi área laboral pues no le comento toda mi situación ni nada, solamente tengo a uno que de la manera más desprevenida me sacó la información, se puede decir. Ya, pues, eso. Bien, entonces eso quiere decir que sí, tenemos justamente esas herramientas que nos hacen, justamente como por ejemplo el apoyo de ese compañero, ¿no? La confianza que estás teniendo en tu trabajo, el ambiente laboral con tus compañeros, que es en donde de repente te sacan sonrisas, ¿no? Te distraen, te ayudan a distraerte justamente de toda esta situación. Eh, Son herramientas que tienes a tu disposición que puedes usar, ¿no? Para cuando necesariamente de repente estemos en una situación complicada. ¿Tú crees que, y aparte de eso también, justamente me estabas comentando acerca de que sueles cambiar, ¿no? Este tipo de pensamientos
¿no? Por pensamientos positivos. Y es un recurso muy importante porque no cualquiera lo puede hacer. Es complicado cambiar unos pensamientos de negativos a positivos. Es complicado y no todas las personas lo podemos hacer. Sin embargo, que tengas esa habilidad desarrollada habla muy bien de ti, ¿no? Porque de repente y es por eso que de repente te permites estar en un 7 hoy en día. Y que justamente de repente esta habilidad nos puede hacer subir en un 8. ¿Tú crees que si estás en una situación similar, en una situación compleja, puedas usar esta herramienta o estas herramientas que tienes a tu disposición para salir de esa situación? ¿Crees que sí lo puedas usar? Ah, yo creo que sí, porque ya anteriormente he tenido otro que otro problema y yo siempre ya, no sé en qué momento empecé a usar, la verdad, esta costumbre que tengo, la verdad. Ujú. De cuando tengo un problema, siempre buscar como que un lado positivo, porque no gano nada pensando en cosas malas, sino tengo que buscar como que soluciones, pues, ¿no? Pero ahorita que me pongo a pensar, creo que sí lo he amplificado por el tema de que cuando era más pequeña, yo leía mis libros, novelas ligeras, que eran de China, se puede decir. Pero como esas historias son muy complejas y giran en torno a familia, relaciones, vínculos, pues, ¿no? Donde siempre es importante buscar siempre aspectos positivos, porque en el lado negativo, en vez de ayudarte, te hunde más, te deprime más y no ganas nada. Y si tú tienes planes a más, pues eso en vez de ayudarte te va a derrumbar, pues, ¿no? Así Claro, que, entiendo. a ver, algo que no... ah, bueno, Está bien. Entiendo y sí, valoro mucho el gran esfuerzo que estás haciendo para poder de repente tú solo amplificar, ¿no? Estas herramientas que tienes y que son muy importantes y que de hecho no solamente te van a ayudar en esa situación, sino te van a ayudar en situaciones que de repente vayan a ser más complejas o que te ayuden justamente en lo laboral, en lo educativo, ¿no? Que vas a poder desarrollar muchas más habilidades y vas a poder ampliar justamente esta gama de habilidades que vas a tener. Porque por lo que veo eres muy responsable, ¿no? Porque ahora me dices que estudias y trabajas, que es también algo complejo, y que hayas desarrollado estas habilidades habla muy bien de ti. Eh, Adicional a ello, he notado justamente con todo lo que me comentas ciertas cualidades, pero me gustaría saber, ¿no? ¿Tú qué cualidades crees que te acompañan hoy en día? con cualidades te refieres a Claro, no te preocupes. Con cualidades me refiero justamente a justamente estas habilidades que nosotros tenemos, como por ejemplo el respeto, la responsabilidad, aquellos valores que justamente se nos inculcan también, pues, ¿no? O que desarrollamos. ya estoy entendiendo, disculpe. Bueno, con cualidades, más que nada diría yo el respeto, solo que siento que hay veces que lo olvido de acuerdo a la persona con la que yo me desenvuelvo, la verdad. Y, por ejemplo, el tema de la igualdad, comprensión, porque yo entiendo de que si la otra parte puede escucharme o no, o entenderme o no, si está enojada o no, pues no. Em, ¿Qué más? La empatía. Por ejemplo, en mi entorno laboral gira en torno, como es un casino, un tragamoneda, gira en torno a todo lo que es la plata, movimiento social, porque ahí se interactúa bastante con bastantes personas, diferentes edades. Ahí se desenvuelve también lo que es la paciencia y una buena comunicación, porque literalmente ahí hay personas que se alteran y a ti como personal pues tienes que eh, sobrellevar la situación, pues, ¿no? Creo que de ahí también gira en torno al manejo de situación, que a veces me ayuda en mi trabajo. La presión. Como yo estoy acostumbrada a un ambiente de presión y todo eso, creo. Mira, qué Después, interesante. Tienes un ah, montón de cualidades ay, que nos ayudan justamente y es muy probable que justamente por todas estas cualidades que has desarrollado es que estás logrando, es que estás logrando salir adelante. Ahora, me has comentado varias cualidades, pero me gustaría saber, de todas las que me has comentado, ¿cuál es ujú. con la que más te representas?
Con la que más me parece. Mm, la empatía. La empatía. Ajá. Coméntame una situación en donde la uses con regularidad. Bueno, como siempre hay uno que otro problema que no tiene nada que ver conmigo, yo trato a veces de comprenderla y darle apoyo, pues, ¿no? Eh, ya sea como mi compañera de mi rubro, por ejemplo, como yo soy operadora, solamente debería yo de desenvolverme con mi compañera con el que me relevo, Ujú. pero también usualmente llevo a mis otras compañeras, que ya sea la cajera, la anfitriona o vigilante de puerta, o también gira en torno a lo que son a los clientes, porque también ahí en ese entorno también son las personas mayores, pues, ¿no? Y de acuerdo al desenvolvimiento, pues yo trato de comprender, escucharlo, sobrellevar, pues, ¿no? Las cosas. Siento que por ahí más o menos lo llevo. O sea, la empatía es lo que más te puede representar porque es lo que más usas diariamente. Ajá. ¿Cómo te sientes o cómo te hace sentir justamente este lado en donde usas la empatía? ¿Cómo te hace sentir? La verdad bien, porque en muchas ocasiones me han agradecido el tema de la comprensión y el tema de entender, porque hay varias chicas que me comentaron de que no usualmente hay quienes se acerquen a escucharte o de apoyarte o de brindarte algún tipo de ayuda, pues, ¿no? Por eso. Ahí me Mira, agrada. interesante. Justamente la empatía de repente a veces es una de las más complicadas. Y no lo digo porque me lo estés diciendo tú, sino simplemente porque, de hecho, es la más complicada porque no es fácil ponernos de repente en el lugar de otro o de repente comprender la situación de las personas que están pasando, porque solemos normalmente pensar en uno mismo, ¿no? Pensar en nosotros mismos, en nuestro beneficio propio, sin de repente darnos cuenta qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Sin embargo, que te representes justamente con la empatía, habla muy bien de ti, me parece algo muy interesante y tus compañeros te lo han de repente comentado también. ¿Has escuchado que de repente te dicen, ah, gracias por comprenderme? ¿O has escuchado algún tipo de elogio justamente por esta cualidad que tienes? Sí, bueno, como anteriormente lo había comentado, en varias ocasiones, como me lo habían agradecido, hasta ha habido como clientes que les ha gustado mi acompañamiento, el tema de escucharlos, ponerme en su lugar y en su situación de, como son señoras, yo como supuestamente hija le comento cómo yo posiblemente me comportaría y para que ellas también puedan comprender un poco el comportamiento de sus hijos que tienen, pues, ¿no? Y al mismo tiempo me lo agradecen ellos, o sea, los clientes, como también mis compañeros, por el tema de que hay chicas que también están en mi misma situación de trabajar y estudiar. Y yo les brindo mi apoyo, por ejemplo, intercediendo con el administrador y poder apoyarles y así. Y me lo han agradecido por el tema de que como no tienen con mucha confianza, ya, pues yo intercedo. Ya. Es muy interesante porque también, aparte de eso, bueno, y es algo que de repente no me lo has comentado, pero que quisiera acotar, ¿no? De repente justamente esta relación que tienes, ¿no? Eh, que te sueles de repente que sueles relacionarte bien con tus compañeros y que tienes amabilidad de repente, que es lo que me estás comentando justamente ahora, solamente para hacer de repente un pequeño refuerzo, ¿no? Ampliar un poco más. Ahora, te podrías decir cuando te digan cuáles son tus cualidades, también mencionar justamente la amabilidad, porque por lo que me estás comentando, también es muy amable. Entonces también es muy interesante y me alegra escuchar eso, que no solemos escuchar o no solemos ver justamente esto, ¿no? La amabilidad. Eh, Me parece muy interesante todo lo que me estás comentando y justamente todas estas cualidades que me comentas y que tú misma te estás dando cuenta. Ahora, de todas las cualidades que me has dicho, ¿no? ¿Hay alguna que hayas escuchado por parte de tu círculo social, ya sea laboral, familiar, amigos, que te hayan dicho alguna otra cualidad que no me hayas mencionado? Mm, am, sí me dijeron, pero no me acuerdo. No te preocupes. Pero
Yo ya te dije una, que es la amabilidad, que es algo que no me has comentado, pero sin embargo yo te justamente te la hago saber para que de repente ya lo tengas en mente y justamente presente, ¿no? Que tu amabilidad te acompaña también, ¿no? Ahora, hay momentos, o tú podrías decir que hay justamente días ya sea en cualquier día de la semana o en cualquier día o en cualquier horario de algún día en específico, en donde no esté presente justamente la situación que estás pasando, justamente este tipo de pensamientos. Ah, creo que, mm, ¿O creo cuándo? que alguno de esos días. Creo que los domingos. Los domingos. Los domingos, interesante. ¿Por qué los domingos? Bueno, como usualmente él, bueno, mi padre, como sale a comprar y todo eso, siempre hay cosas que hacer. Así que él usualmente para en la calle, pero para hacer lo que son los movimientos de pago, él está como que constantemente en la calle, ya luego viene, sí o sí tiene que, donde que comer, pues, ¿no? Pero cuando son otros días, por ejemplo, sábado, o cuando lo cambian de un día a otro, así turno noche, es donde frecuenta sus salidas, pues, ¿no? Pero los domingos es más tranquilo por el tema de que ya sale, hace sus pagos, viene, comemos reunión familiar, pues, ¿no? Luego ya se queda en la casa y ya. Bueno, es más tranquilo, pues, ¿no? Como siempre, pues, ¿no? Claro, entiendo. No te preocupes, es justamente importante de repente reconocer estos días porque de repente se puedan duplicar estos días, ¿no? De alguna u otra manera, de repente justamente conversándolo, pudiese ser posible. Eh, Ahora me gustaría justamente hacer una pequeña dinámica, ¿no? Que es más o menos para poder, no es muy compleja, es muy fácil y es justamente para poder visualizar un futuro de repente cercano, ¿no? Y deseo, ¿te gustaría realizarla? Claro, sí. Perfecto. Bien, lo que vas a hacer a continuación es, para eso sí necesitamos imaginación, ¿de acuerdo? Ah, ya. Entonces, vamos bien, vamos bien. Vas a cerrar los ojos primero, ¿no? Vas a cerrar Mm, los ojos y vamos a proceder a imaginarnos, ¿no? Que el día de hoy te vas a acostar. Te acuestas y a la medianoche sucede un milagro. Y justamente ese milagro tiene que ver con nuestro objetivo al inicio, ¿no? Que es justamente, ¿no? Que estas situaciones donde piensas de manera negativa desaparecen. Es decir, estás tranquila, ya no están estos tipos de pensamientos, o de repente los has modificado por completo, tienes otra visión, ¿no? Y al despertarte, ¿no? Al despertarte, sin saber que ha sucedido el milagro, ¿qué situación o cómo tú pretenderías ver, ¿no? O cuál sería la señal que te diría algo ha cambiado, que todo está mejor? ¿Cuál sería la primera señal? ¿Podría abrir los ojos? Sí, no te preocupes. Ah, bueno, creo que sí me afecta un poco. Justamente esta visualización de a futuro justamente nos pretende visualizar un futuro de repente prometedor, ¿no? Y que de repente pues es esperanzador justamente ver y que todo va a ser posible. Entonces, no te preocupes. Si quieres darte un tiempo, está bien. Tú me dices, No, ¿está bien? ¿Estás bien? sí, perdón. No, no te preocupes, es completamente natural hacerlo justamente por la situación que estás pasando. Sin embargo, me gustaría justamente que sigamos en la dinámica, si te parece. No. Ah, ya, está bien, no te Ya, preocupes. sí, bueno. No te preocupes, no te preocupes. Eh, ¿Cómo considerarías tú, de repente, ¿no? Que pudiésemos, de repente, ver que un día está muy bien. Es decir, ¿no? ¿Qué harías en un día en donde sí estés completamente relajada? ¿Qué sería?
lo que te gustaría hacer a ti. Em, Sin trabajar, sin estudiar, la verdad, por ejemplo, dedicarme un día para mí, creo. Por ejemplo, Perfecto. planificar todo un día para poder salir, por ejemplo, desde la mañana un buen desayuno, luego reunirme eh, conmigo misma. Em, bueno, a mí usualmente me gusta ir a los parques porque la Ujú. verdad, como es un ambiente muy libre y hay un montón de áreas verdes, yo frecuento mucho esos lugares, bueno, y me ayudan bastante a relajarme, la verdad. Eso sería lo que me implementarías primero. Ajá. ¿Hay algo más que te gustaría implementar? Creo que pasar tiempo con mi familia se podría. Pero como estamos con esta situación, no mucho, la verdad. De repente es algo que no lo vemos tan de repente en un futuro muy cercano, pero de repente sí se podría dar. No Ajá. sugiero o no creo que de repente sea en la forma como unión familiar como tal, por de repente la situación, ¿no? De repente las decisiones que tomen tus padres, como te había comentado, es indiferente a lo que nosotros queramos, porque son sus decisiones. Y de alguna u otra Ajá. manera también tendríamos que respetarlas. Sin embargo, si se pudiese dar, de repente, no como tal, ¿no? Es decir, no como una familia en conjunto, viviendo juntos de repente, sin embargo, si pudiésemos de repente conversarlo y llegar a un punto, ¿no? Pero ahora, habías comentado justamente salir a un parque, darte el tiempo a ti misma, relajarte, que es algo muy interesante. Y me gustaría justamente que podamos realizar eso, ¿no? ¿Te gustaría o te parecería de repente en tu día de descanso? ¿Qué tan factible es que puedas justamente realizar esta actividad que me comentas? Bueno, usualmente en mi descanso, como yo tengo una que otra clase, pero sí tengo una que otra hora donde yo podría ir al parque, la verdad. Sí, sí me da el tiempo. Solo que usualmente no me da como que la iniciativa por mí misma, a menos de que no lleve a otra persona. Ah, ok, entiendo. Eh, claro, si bien es cierto, muchísimas veces si dependemos justamente de otra persona, estamos a su disposición. Sin embargo, me gustaría que pudiésemos realizarlo en tu día de descanso, si es que es factible, ¿no? Tú me comentas si es que es factible, si es que no es factible, de repente no esta semana, pero de repente la otra, ¿no? O, en tu próximo día de descanso, pues, ¿no? Realizarlo justamente para darnos ese tiempo para que tú te puedas, para que de repente puedas estar más tranquila, más relajada y de repente al día siguiente de repente te levantes con un mejor ánimo. Entonces, eso va a ser justamente, me gustaría preguntarte, ¿no? Si no es esa semana, ¿podrías hacerlo la siguiente semana? Sí, sí lo podría hacer. Perfecto, me encanta eso. Entonces, aparte de realizar justamente esta actividad de justamente irte a un parque a relajarte, me gustaría que lleves una libreta y que de repente puedas mencionarme o escribir cómo te sentiste, ¿no? Durante justamente todo este periodo que has estado en el parque, justamente tranquila y que te has dado un tiempo para ti, ¿no? ¿Qué sentimientos se te vino a la cabeza? ¿Cómo te sentiste? Eh, y justamente me detalles justamente toda la tranquilidad que de repente pudieras tener, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente veamos esta herramienta como una herramienta más, ¿no? Como una herramienta más para que tú puedas tener a disposición. Bien, frente a ello me gustaría justamente hacerte un pequeño resumen, ¿no? Justamente ya para cerrar, me gustaría hacerte un pequeño resumen de lo que vamos viendo, lo que hemos visto, ¿no? Eh, para que tú puedas confirmar si estamos en lo correcto, ¿te parece? Sí, está bien. Bien, mira, por lo que me has estado comentando, ¿no? Y me alegra justamente que hayamos logrado, como te había comentado anteriormente, que hayamos logrado un objetivo claro. Y este objetivo que habíamos planteado en un principio es justamente que este tipo de pensamientos desaparezca, que tengamos pensamientos claros, pensamientos positivos, y que estoy muy seguro que lo vamos a lograr. Frente a ello, también me mencionaste ciertas cualidades que tienes, que justamente es el respeto, ¿no? La empatía, que eres muy sociable, ¿no? Que eres muy responsable también. Y frente a todas estas cualidades, justamente con las que más te representas es con la empatía, y es lo que te hace sentir muy bien, ¿no? Lo que te genera un bienestar porque estás ayudando a los demás.
¿no? Y ahora, justamente con la gama de cualidades que me has mencionado, yo te había mencionado una más. ¿Recuerdas cuál es? Amable. O Exacto. Sí, la amabilidad. Me gustaría que lo recuerdes y que lo tengas más presente porque es algo tuyo, ¿de acuerdo? Nadie te lo va a quitar y es algo tuyo que has construido por ti misma. Frente a ello también justamente hemos de repente visualizado, ¿no? Justamente algo que, que puedes implementar, ¿no? Que justamente es darte un tiempo para ti misma, acercarte a un parque, ¿no? En donde vas a poder sentirte bien, ¿no? Sentirte en calma, en paz y bien contigo misma. Entonces, frente a ello, me habías prometido, ¿no? Me habías prometido que vas a asistir en tu próximo descanso a un parque y que vas a notar justamente cómo te has estado sintiendo al visitar este parque. ¿Estamos bien hasta ahí? sí, eso. Perfecto, Maricielo. Y ahora sí para cerrar, me gustaría hacerte una última pregunta, ¿no? Me gustaría que me respondas. ¿Qué es lo más valioso que te llevas de esta conversación? La verdad, comprender cómo me siento y el poder, bueno, la gravedad de la situación, porque la verdad lo estaba ignorando, porque yo pensé que lo podría sobrellevar, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, hasta la dinámica me quebra un poco. Bueno, ahí. Entiendo. Aparte de ello, quisiera contar algo más, que nada es imposible, que todo se puede lograr y que justamente la situación que estás pasando es momentánea. Estamos en un constante cambio en donde tanto tú como todas las personas a tu alrededor van a proceder a cambiar. Entonces, y que vamos a mejorar justamente de la mano, ¿no? Vamos a trabajar juntos para justamente mejorar esta situación y que no te perjudique más, ¿de acuerdo? Que ya no escale a más áreas de tu vida, ¿de acuerdo? Ajá, sí. Perfecto, Maricielo. Eso sería todo de mi parte y nos vemos en una próxima sesión. Muchísimas gracias. Está bien, igualmente. Gracias.